enseñanza de esta noche tiene como título Asesinos. ¿Y por qué asesinos? ¿Saben ustedes que hacia el siglo XI, en Oriente Próximo, en la época de las Cruzadas, cuenta la historia que había una legión de guerreros llamada la secta de los asesinos o los asesinos? Y ellos provocaron pavor porque pasaban totalmente desapercibidos. Se especializaban en el sigilio y manejaban a la vez técnicas letales. Ellos eran una amenaza para cualquier persona, sin importar el cargo de esa persona, porque ellos cumplían órdenes de asesinar a cualquiera que le encargaran asesinar. Reyes, mandatarios, a cualquier persona que supusiera amenaza también para los intereses de esa agrupación. Y la fortaleza que les servía de cuartel era un lugar prácticamente inconquistable. Ellos no emprendían ataques directos ni abiertos, y por si fuera poco, se dice que establecieron alianza con los templarios. Y los que en un futuro iban a ser parte de esta secta de los asesinos eran reclutados desde bien pequeños, a través de un entrenamiento severo. Tenían una gran formación cultural y una gran libertad. Y esto hacía de ellos, de los asesinos, personas que se podían desenvolver y tener enfrentamientos directos con reyes y personas de alta política, y podían entonces mezclarse con cualquier circunstancia para cumplir su misión de asesinar personas. Pero por todo esto, se levantaron a su alrededor una atmósfera de pánico y de misterio, porque ellos actuaban letalmente, sigilosamente, pero siempre cumplían su cometido. Y por eso sirvieron de inspiración a juegos de videos, como creo que algunos han jugado Assassin's Creed. ¿Cuántos han jugado Assassin's Creed? O instituciones ficticias que vemos en cómics y en películas, como en DC Comics, la Liga de los Asesinos. ¿Se acuerdan de la Liga de los Asesinos de DC Comics? Ra's al Ghul. Vaya a ser una copia, lo del que decía Ra's al Ghul es una copia de esta secta de los asesinos. Pero ¿por qué hablamos de los asesinos? Porque así como estos asesinos del siglo XI, el pecado en nuestra vida actúa con el mismo sigilio. Letalidad, camuflaje, sutilidad y efectividad. Y es que el pecado busca alejarnos de Dios, que seamos insensibles a la Biblia y el Espíritu Santo para cometer su cometido, o para cumplir su cometido, mejor dicho, de asesinarnos, de matarnos, de destruirnos. Es por eso que nosotros como cristianos, ustedes como jóvenes cristianos, deben de convertirse en asesinos de este asesino, es decir, en asesinos del pecado. Y como les dije las semanas pasadas, hemos estado hablando del tema de la mortificación del pecado. Y recordemos que la mortificación del pecado es la disposición que todos los hijos de Dios tienen, quienes por estar unidos a Cristo en su muerte y resurrección, pueden debilitar la fuerza del pecado y que el dominio del pecado sea destruido en ellos. En otras palabras, mortificar el pecado es matar el pecado antes que el pecado te mate a ti. Y hoy, a través de Colosenses 3, 1 al 4, aprenderemos que hay 3 cosas que debemos de hacer para mortificar el pecado. En primer lugar, tenemos que estar seguros de nuestra identidad. En segundo lugar, tenemos que poner en la mira nuestro pecado. Y por último, matar el pecado. Y quiero comenzar hablando de que tenemos que estar seguros de nuestra identidad para poder ser asesinos de nuestro pecado. Es sumamente importante, y los felicito, que ustedes están conscientes de quiénes son ustedes en Cristo. Y es sumamente importante para que ustedes puedan entonces convertirse en asesinos de su pecado. Dice Colosenses 3, 1 al 4. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo en nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Y acá el apóstol Pablo nos dice que
parte de lo que define nuestra identidad es que ya hemos muerto con Cristo. Esto hablamos hace 2 semanas, que fuimos crucificados juntamente con Cristo en nuestra antigua naturaleza, que ya morimos de nuestro pecado. Pero también dice que hemos sido resucitados con Cristo, es decir, tenemos una nueva vida en Él, que también hace 2 semanas lo aprendíamos en Romanos 6. Pero entonces, Pablo dice que por esa realidad, nuestra verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos tan parte de Cristo, que Cristo nos hace estar en Dios, escondidos en Dios, ocultos en Dios, ser parte de Él. Estamos tan inseparablemente unidos a Cristo que vamos a ser manifestados con Él en gloria cuando Él vuelva por segunda vez. Y lo que Pablo está diciendo acá, lo viene diciendo después de hablar de 2 capítulos de nuestra identidad en Cristo y de que Cristo habita en nosotros y nosotros en Él. ¿Y por qué es importante recordar esto? Porque si ustedes recuerdan estos iconos que ustedes ven acá, que ustedes han muerto con Cristo, han resucitado con Cristo y que por lo tanto también ustedes, su vida está escondida con Cristo en Dios y van a ser manifestados con Él en gloria. Si ustedes recuerdan eso, tienen que recordar que eso ustedes lo pueden hacer, lo pueden creer y lo están viviendo porque ya están en Cristo. Porque en Cristo han sido perdonados, porque en Cristo son nuevas criaturas, porque en Cristo son salvos, porque en Cristo son redimidos, porque en Cristo son hijos de Dios. Y eso es importante tenerlo en mente siempre, porque muchas veces somos incapaces de mortificar el pecado, porque padecemos de amnesia espiritual. Pero esa amnesia espiritual es causada por el pecado mismo. Y es que en el afán de la vida diaria, son pocas las veces que quizás nos ponemos a pensar quiénes somos en Cristo, cuál es nuestra identidad ahora en Él. Por ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes, antes de este momento, durante este día viernes, se hayan puesto a pensar quiénes son en Cristo. O se hayan puesto a pensar de su nueva identidad en Cristo. Que se hayan puesto a pensar que son salvos, redimidos, hijos de Dios, sí, conscientemente pensando en eso. ¿Alguien lo había hecho hoy? Porque usualmente cuando oramos, a veces incluso oramos sin recordar eso. Ya sea que ustedes oren en la mañana, que oren en la noche, que oren por los alimentos, aunque sea. Pero lo hacemos sin recordar eso. ¿Por qué podemos dar gracias a Dios por los alimentos, por la provisión que Dios nos ha dado? Podemos dar gracias a Dios porque estamos en Cristo. Y porque en Cristo podemos saber que todo buena dádiva viene del Padre de las luces, viene de lo alto. Pero muchas veces ese afán diario en el que nos encontramos, esa seducción del mundo, ese pecado que habita en nosotros que nos hace que olvidemos quiénes somos, que olvidemos nuestra nueva, verdadera y real intimidad. Pero pónganse a pensar ustedes, ¿qué cosas les suelen impedir a ustedes ser conscientes de su identidad en Cristo? Pero ustedes pueden hablar, ¿no?, del trabajo, la universidad, el tiempo de ocio. Pero quiero que quede claro que esas cosas, ese afán diario, no es que hagan que ustedes dejen de ser quienes son en Cristo. Porque no pueden dejar de ser. Una vez son hijos de Dios, no van a dejar de ser hijos de Dios. Una vez son salvos, no van a dejar de ser salvos. Una vez son perdonados y redimidos, no van a dejar de serlo porque todo es por los méritos de Cristo, no por los suyos. Pero lo que hace este afán diario es que ustedes se olviden de quiénes son en Cristo. Y si ustedes se olviden de quiénes son en Cristo, van a ser presas más fáciles del pecado. Por eso es de que como hijo de Dios tú tienes que ser consciente que has sido liberado del dominio del pecado y que por lo tanto eres libre y estás motivado a luchar contra esos vestigios del pecado que están en tu corazón. Tienes que saber de que Cristo por su muerte ya perdonó tu pecado, ya limpió tu pecado. Por su resurrección te permite vivir una nueva vida en Él para la gloria de Él. Debes de conocer tu nueva identidad, recordarla, descansar en ella, pensar a través de ella, actuar según ella. Debes de recordar que estás en Cristo.
Todos los días debe recordar, estoy en Cristo. Yo estoy en este día lo voy a vivir estando en Cristo. Consciente de esa realidad. En medio de la desesperación, del estrés, de lo agobiante que puede ser un día o de lo aburrido que puede ser un día, estoy en Cristo. En esos tiempos de ocio que solo estás con tu teléfono, buscando qué ver en redes sociales o en plataformas de streaming o lo que sea, tienes que recordar que en esos tiempos de ocio estás en Cristo. Porque recordar que estás en Cristo y quién eres tú en Cristo, como ustedes mismos escribieron y lo vimos en pantalla, los va a hacer estar un paso adelante de su pecado. Porque su pecado busca que ustedes olviden la realidad de quiénes son. Y olvidando la realidad de quiénes son va a ser más fácil que ustedes actúen conforme a lo que no son. Y no según lo que en Cristo ya les pertenece y ya han recibido. Pero entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer para poder ser asesinos de nuestro pecado. Lo segundo que tenemos que hacer es identificar nuestro pecado. ¿Y qué me refiero? Y siguiéndole las ideas que hemos estado teniendo en las últimas semanas, en otras palabras, ustedes tienen que poner en la mira su pecado. Así como si ustedes han jugado juegos de video de francotiradores, o si ustedes son aficionados quizás a disparar, al tiro al blanco, ustedes tienen que poner en la mira su pecado. Tenerlo en la mira, que no se le escape. Y precisamente cuando nosotros comenzamos a pensar cuáles son nuestros pecados, es más fácil entonces hacerlos morir. Y precisamente el apóstol Pablo en Colosenses 3, 5 al 9 dice: por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros. Y en este pasaje Pablo comienza diciendo, en otras versiones dice: hagan morir lo terrenal en ustedes, hagan morir su pecado. Y expone a continuación cómo el pecado actúa en cada una de las áreas de nuestra vida. Comienza hablando de cómo el pecado actúa en nuestra vida privada en el versículo 5, cuando habla de fornicación, impureza, pasiones, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y aquí está hablando la lucha que ustedes pueden tener con pensamientos impuros, como algunos pusieron acá, apareció en la pantalla, con la pornografía, con la inmoralidad, con aquellas cosas que ustedes hacen y nadie los ve, que tienen que ver más con sus deseos, con sus avaricias, con lo que quieren satisfacer, con lo que hacen cuando están solos. Pero también habla de los pecados que se cometen en la vida pública diaria. Y el versículo 8 habla de ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Por ejemplo, ¿cuántos durante el día viven amargados? De verdad que viven con una amargura que ni ustedes solos aguantan, que le hace estar enojados con los demás, que en medio le dicen algo y ya la respuesta es áspera, casi que golpeándolos con sus respuestas. O ¿cuántos quizás viven con esa ira escondida? Son irascibles, pero quizás nadie más lo nota porque ustedes dan la apariencia que son bien tranquilitos, bien tranquilitas, pero lo que pasa es que a veces mejor se apartan de los demás porque saben que en cualquier momento pueden explotar. O ustedes alejan a las demás personas porque saben que pueden explotar contra ellas y no quieren hacerlos sentir mal. ¿O cuántos viven sospechando constantemente hacia los demás? Fulano no me saludó, a saber por qué no me lo ha saludado. Quizás está enojado conmigo, a saber qué le he hecho. No, pero no he hecho nada, no, es que es un gran resentido. Hace como un mes me acuerdo que sí pasó de tal cosa,
Pero ya habíamos hablado de eso, quizás por eso. O sea, y ustedes ni saben. Y quizás el fulano ni cuenta se dio que estaban ahí ustedes. O se fijan solo en lo malo que hacen los demás. Eso es malicia. Piensan mal de los demás, pasan pensando mal de los demás. Piensan que todos los demás hacen las cosas con doble intención o con un doble propósito. O se dirigen hacia los demás con insultos. Y quizás aquí cuando vienen aquí a Redimidos, no. Pero ¿qué tal cuando están manejando? Cuando van en la calle a la hora del tráfico. O como las semanas pasadas que manejando con tráfico y lloviendo. O en la forma de hablar que tienen. Pero además de hablar los pecados que se cometen en la vida privada o en la vida pública diaria, también Pablo habla en los versículos 9 al 11 de los pecados que se cometen en la vida de iglesia, que son comunes, que sucedan entre hermanos cristianos. Por eso dice los unos a los otros y está aludiendo a la comunión en Cristo. Pero ahí podemos hablar del rencor, porque Pablo más adelante lo dice, perdónense unos a otros. Si dicen que se perdonen a una iglesia es porque estaban viviendo con rencor. Están hablando de la impaciencia. Porque por eso Pablo dice, sopórtense unos a otros, ténganse paciencia. Está hablando del egoísmo, del orgullo, del compararte continuamente con los demás. Entonces Pablo está hablando de los pecados, quizás no los menciona todos, pero los ilustra. Y entonces considerar esta clasificación que es ilustrativa, no es exhaustiva, les va a ayudar a usted a identificar su pecado, a ponerlo en la mira para que puedan matarlo. Es algo que tenemos que hacer a diario, que ustedes tienen que hacer a diario, ya sea cuando se levanten a mediodía o en la noche antes de dormir, se identifiquen sus pecados del día. Para poderlos, pedirle perdón a Dios por ello, pedirles arrepentimiento a Dios, es decir, arrepentirse de ello, pero también identificar en aquello que ustedes saben que tienen que estar más alerta. Y es por eso, jóvenes, que una de las cosas que deben de tener en cuenta al identificar su pecado es que no hay pecado pequeño. Quizás algunos pecados pueden ser un poco más escandalosos o evidentes que otros, pero todo pecado, por pequeño que parezca a sus ojos, jamás será inofensivo. Todo pecado, por normal que parezca en la cultura que vivimos, jamás va a ser inofensivo. No tenemos que ignorarlo, sino que tenemos que identificarlo y tenerlo en la mira para poder asesinarlo. Es, por ejemplo, no sé si a ustedes les suele pasar como a mí. Cuando yo ando vestido con camisa blanca, trato de cuidar mucho más todo lo que hago para no ensuciarme. A veces ando con corbata y ando con la camisa blanca y no la tengo remangada como ahorita, y hasta dónde pongo la mano y todo, porque yo sé que es fácil mancharme para mí cuando ando con camisa blanca. Pero puede ser de que de repente hay una pequeña mancha de comida, de suciedad, así que de polvo, lo que sea, y trato de disimularla. Y quizás nadie más se ha dado cuenta, pero ustedes saben que está allí. Y mientras ustedes no hagan algo al respecto con esa mancha, va a seguir estando allí. No van a poder hacer nada, va a estar allí. Así es con el pecado. Su pecado está allí, aunque ustedes traten de ignorarlo. Por eso es tan importante identificarlo. Luego de estar seguros de nuestra identidad y de poner nuestro pecado en la mira identificándolo, hay algo más que tenemos que hacer. Lo último, matar nuestro pecado. Matar el pecado en nosotros. Por eso dice Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Pero ¿cómo hacemos morir nuestro pecado? De eso es de lo que estamos hablando. 3 cosas tenemos que hacer. Estar seguros de nuestra identidad, poner en la mira nuestro pecado y matar al pecado. Por eso Pablo en Colosenses 3:9 al 11 dice, dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo
y en todos. Entonces, ¿cómo matamos nuestro pecado? ¿Cómo hacemos esto? En primer lugar, jóvenes, aprendan a admitir su pecado por lo que realmente es. Lo que pasa es que muchas veces nosotros vemos el pecado no como una gran violación y transgresión a la ley de Dios que nos va a llevar hasta la condena más fuerte. No, muchas veces vemos nuestro pecado como una multa de tránsito. ¿A cuánto le han puesto multas? A mí ya me han puesto multas. Una vez tuve un récord que me pusieron 2 multas en menos de 1 hora. Y por lo mismo. Iba manejando hacia afuera de la ciudad y me recuerdo que tenía que hacer un mandado en Cojutepeque. Antes de entrar a Cojutepeque, en una bajadita que hay ahí se ponen los policías. Y en bajada uno agarra más de impulso. Y estaban con esa pistola que mide la velocidad. Tenía otro carro antes que llamaba mucho la atención y había carros que iban más rápido, pero el mío llamaba más la atención, a mí me detuvieron. Me pusieron una multa. Bueno, fui a hacer el mandado ese, saliendo de Cojutepeque, comencé a acelerar otra vez y había otro retén. Me pusieron otra multa ahí. En menos de 1 hora. Pero entonces muchas veces vemos el pecado así como una multa. Estaba mal parqueado, crucé donde no tenía que cruzar, pero no es nada grave, no he matado a nadie, no he secuestrado a nadie, no estoy robando a nadie. Pero el pecado no es una simple infracción de tránsito. Que ustedes puedan dar, bueno, voy a pagar los $35 y ya estuvo. Ya no salió nada, ya con eso no me van a impedir viajar, ni salir del país, ni nada de eso. Y así vemos el pecado. Pero es por no admitir y amarlo por lo que realmente es. Llámenlo fornicación. No digan, estoy siendo un poco tentado con lo que miro. O son mis instintos. Llámenlo fornicación porque así la Biblia lo llama. Llámenlo impureza, no digan estoy luchando con mis pensamientos. Llámenlo codicia, que es idolatría. No digan creo que necesito ordenar un poquito mejor mis prioridades. Llámenlo pecado de ira. No digan no es que yo tengo carácter fuerte. ¿Por qué? Porque si ustedes llaman el pecado como realmente es, por lo que realmente es, les va a ayudar a poner con mayor facilidad su pecado en la mira y así salir del autoengaño, identificar y desenmascarar el pecado que está oculto en los rincones más escondidos de su corazón. Pero en segundo lugar, además de llamar al pecado por lo que realmente es, miren el pecado por lo que realmente es en la presencia de Dios. Dice Colosenses 3:6, por cosas como estas le sobreviene la ira de Dios. Comentando este pasaje, Sinclair Ferguson escribió, mi pecado no conduce a un placer duradero, sino a un santo desagrado divino. Ve la verdadera naturaleza de tu pecado a la luz de su castigo. Con demasiada facilidad creemos que el pecado es menos grave en los cristianos que en los creyentes, en los cristianos que en los no creyentes. ¿Se perdona? ¿No es cierto? No si continuamos en él, dice 1 Juan 3:9. Dale una mirada al pecado con la vista celestial y siente la vergüenza de aquello en lo que una vez anduviste. Y es que cuando pecamos no estamos simplemente violando una regla de tránsito. Estamos ofendiendo al único Dios verdadero, al soberano de todas las cosas, al creador. Y aquel que por cuanto te creó tú tienes que rendir cuentas delante de él, al santo, 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 aquel en quien no hay pecado y aquel que es infinitamente justo. Entonces el pecado no es una simple infracción de tránsito. El pecado es traición en contra del Rey del universo. Pero en tercer lugar reconoce también la inconsistencia de tu pecado. Por eso dice, ya nos hemos quitado el viejo hombre y nos hemos vestido el nuevo hombre, dice Colosenses 3:9 al 10.
Ya no somos nuestro viejo yo. Ya tenemos una nueva identidad, de lo primero que hablamos hoy. Entonces tienen que desechar el viejo hombre y vestirse el nuevo hombre, la vieja criatura y vestirse la nueva criatura, lo que ya son. Eso tiene la misma idea de quitarse una mudada de ropa y ponerse una nueva. Es decir, es vestirse con una manera de vivir que sea más acorde a nuestra identidad, diferente a lo que éramos antes. Como alguien que ha salido de la prisión, pero que sale con la ropa con la que todavía estaba preso. Quizás, si la gente se le encuentra en la calle, se le va a hacer a un lado y va a decir, no, este es un preso que se escapó de la cárcel. Le va a tener miedo. Pero si ustedes son amigos de esa persona que ha salido de prisión, ustedes van a decir, mira, vamos rápido, te voy a prestar algo de ropa, cambiate la ropa, te voy a comprar ropa nueva, no puedes andar así. Tú ya no estás preso. Por eso, ese cambio de ropa no lo hacemos por nosotros mismos, ni por nuestro propio esfuerzo, sino que Cristo lo ha hecho por nosotros. Nos ha quitado la ropa de inmundicia que teníamos y nos ha vestido de nuevas ropas, de ropas de justicia, que Él mismo ha comprado con el precio de su sangre. Por eso dice Romanos 6:6, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Tenemos una nueva identidad. Y por último, ¿qué hay que hacer? Mata tu pecado. Mata tu pecado. Pero tienes que saber que en la lucha contra el pecado vas a sufrir. Por ejemplo, un área en la que la mayoría de jóvenes luchan contra el pecado es su sexualidad. Lo vimos en el ranking. La opción número 1 es la que más tenía. Esa lucha contra la impureza sexual te va a hacer sufrir. Si tú eres joven cristiano, vas a sufrir en esa lucha por tu pureza sexual. Porque vas a sufrir la realidad de que aquí mismo, y aquí estoy parafraseando algo que me comentaron, que escribió Paul David Tripp, después me mandaron el libro y lo comencé a leer. Dice que vamos a sufrir la realidad de que aquí mismo el sexo no funciona de la manera en que Dios lo diseñó. Y por eso que nosotros vamos a ser tentados en el mundo, porque el mundo no está viviendo su sexualidad de la manera que fue diseñada por Dios. Vamos a sufrir la tentación de llevar nuestra vida sexual fuera de los límites que Dios estableció. Van a sufrir porque la tentación sexual los va a tomar desprevenido, en cualquier lado casi. Cuando están en la computadora, mientras están viendo Netflix, o cuando están haciendo alguna búsqueda en Google incluso. Puede salir cualquier cosa en la búsqueda que ustedes pongan. Otros van a sufrir el agotamiento que surge de intentar mantener su corazón puro hacia Dios. Van a sufrir burlas de aquellos que no viven como ustedes, que le van a decir santurrones, que le van a decir como vos como que fueras cura, vos como que fueras monja, y le van a decir un montón de cosas. Van a sufrir desprecio. Pero sufrimos porque como hijos de Dios deseamos agradar a Dios. Y es por eso que no debemos de titubear cuando se trate de matar tu pecado. Mátalo, recházalo. No puedes mortificar tu pecado sin el dolor de la muerte. No existe ninguna otra forma. Haz morir tu pecado. Ese pecado que tanto te gusta es el primero que tienes que hacerlo morir. Porque si no, él te va a terminar matando. Pero no lo puedes hacer solo, no lo puedes hacer en tus propias fuerzas. Por eso aprendíamos la semana pasada en Romanos 8:13 que dice, porque si ustedes viven conforme a la carne habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Estamos, como aprendimos la semana pasada, en una situación de matar o morir. Pero solo los hijos de Dios pueden hacer morir su pecado por medio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo va a llevarte a que veas en tu vida un placer más grande que los placeres del mundo, una riqueza más valiosa que las cosas que el mundo te ofrece, una gloria más majestuosa que cualquier pseudo gloria que el mundo te ofrezca. El Espíritu Santo te lleva a que por medio de la palabra de Dios tú veas a Cristo. Tú encuentras satisfacción y placer en Cristo, riqueza en estar en Él y ser de Él, y esperanza en la gloria que nos espera con Él.
Por eso es de que Pablo ha dicho en Colosenses que antes estábamos vestidos con el pecado. Antes estábamos vestidos de fornicación, de impureza, de pasiones, de malos deseos, de avaricia. También con ira, con enojo, con malicia, con lenguaje ofensivo de la boca, con mentira. Pero ahora en Cristo ya nos podemos vestir conforme a nuestra nueva identidad, adornar nuestros vestidos conforme a lo que ya somos. Por eso Colosenses 3, 12 al 14 dice: vístanse ahora ustedes de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también hagan ustedes. Sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que cuando matamos nuestro pecado, no solamente estamos deshaciéndonos de los deseos y hábitos pecaminosos, sino que estamos sustituyéndolos por virtudes, por acciones que imitan a Cristo o que hacen que demos frutos según nuestra nueva identidad en Cristo. Es por eso que recuerden que hay 3 cosas que deben de hacer para mortificar el pecado: estar seguros de su identidad, poner en la mira su pecado y matar el pecado.